Efesios capítulo 1, 3, 4, 5 y 6. Si me acompañas poniendo atención ahí al texto, yo estoy leyendo la versión de las Américas, quizá tú traes otra, pero ve tomando el sentido. Capítulo 1 de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre todos nosotros en el amado. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Amén. ¿Puedes tomar tu lugar, hermano? Voy a intentar mandar a las pantallas una imagen. A ver si llega. Es un retrato. Entonces estoy mandándolo en este momento. A ver si llega y la pueden proyectar, por favor. Ok, y si no llega te la platico entonces, nada más, pero confiemos en Dios a ver si allá en pantallas llega. Esta obra está hecha con materiales reciclados. Y así hace todas sus obras de arte. Tú lo puedes buscar ahí en internet, se llama Big Muniz. Y su trabajo ha llamado tanto la atención porque él usa materiales reciclados, que incluso se hizo en el 2010 un documental sobre su trayectoria de este hombre, y un proyecto muy específico que hizo en los basureros de Brasil, que incluye esta obra de arte, que se llamó Westland en el 2010. Y ese documental estuvo nominado a los Oscars en ese año. Bueno, esta obra pertenece a una colección que se llama Picture of Garbage. Disculpa mi good pronunciation. Picture of Garbage. Y recolectó junto con varias personas que se dedican a recoger basura, ¿cómo le llamamos en México? Pepenadores. Juntó un grupo de pepenadores y se fue al vertedero, un gran vertedero en Brasil que se llama Jardim Gramacho. Todo esto es solamente para que tengas un contexto, que es el mayor basurero a cielo abierto de América Latina, no solo de Brasil, de América Latina. Y comenzó a recolectar pues toda clase de basura, como plásticos, telas rasgadas, alambres, lazos, latas oxidadas, vidrio, papel sucio, fierro de torcidos, todo lo que te puedas imaginar. Y comenzó a hacer unas obras de arte de donde surge esta. Yo no sé si los hermanos de allá puedan hacerle un zoom a alguna parte de esta obra, pero te vas a dar cuenta cómo ahí hay una serie de materiales, todos son basura. Pero qué interesante que con toda esta gran basura, este hombre hizo el retrato de una mujer que irradia, ¿qué cosa? Alegría, felicidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje de alguna manera es que hay belleza aún en los lugares menos esperados. Que se puede transmitir un mensaje de gozo, de alegría, aún con los objetos más, ¿cómo decirlo?, desvalorizado. Que donde uno ve simplemente algo que se debería de desperdiciar o se debería de desechar, hay alguien como este artista que ve un gran potencial. Muniz pasó un largo tiempo escogiendo, seleccionando, luego limpiando, después organizando, para después utilizarlos y transformarlos
en estas obras de arte que tú las puedes ver allí en internet. Big Muniz hoy nos ayuda a entender una verdad que tiene que ver profundamente con el carácter de Dios. Dios es capaz de convertir lo ordinario en algo extraordinario. Dios es capaz de tomar los materiales que todos pueden desechar y considerar innecesarios y despreciables en algo de gran valor. Y eso somos nosotros, todos y cada uno de nosotros. Quizá tú ves a tu hermano y tú lo desechas. Para ti es desechable. Quizá tú miras al que está al otro extremo de este auditorio y para ti es despreciable. Pero debería sorprenderte que Dios no piense igual. Pero debería sorprenderte más que quizá tú también para otros eres despreciable y desechable. Porque el ser humano es muy rápido para despreciar, es muy rápido para desechar. Pero Dios, hermano, que es grande en misericordia, Él se parece a este artista que se metió no al más grande basurero de América Latina, al más grande basurero del universo, se llama la Tierra. Y entre todo este estercolero llamado la Tierra, el Señor metió su brazo santo en forma de hombre en Jesús y comenzó a seleccionar solamente por su gracia a una serie de hombres y de mujeres que hoy nos encontramos aquí y que se encuentran, por supuesto, en toda la iglesia. El tema de hoy tiene que ver con esto, hermano. Hoy quiero continuar con esta serie de mensajes que vamos a estar hablando acerca de la alabanza, que quizá no van a tener una conexión directa uno con otro, pero todos tienen que ver con la alabanza. Todos. Algunos quizá van a ser más académicos o quizá más técnicos, si tú quieres, quizá otros más devocionales. Pero espero que todos estos temas nos ayuden a entender un concepto amplio y renovado acerca de lo que la alabanza significa desde la palabra de Dios. Pero hoy quiero que podamos solamente entender, profundizar en una base del carácter de Dios. Y eso tiene que ver con la elección de Dios a nuestras vidas. Hoy vamos a poner las bases para poder afirmar que el Señor nos escogió sin que nosotros lo mereciéramos. Y esa es la razón por la que nosotros deberíamos alabar a Dios. La razón por la que deberíamos alabar a Dios es o debe tener origen en que Él nos escogió sin que nosotros lo mereciéramos. Punto. Esta doctrina, hermano, porque es una doctrina, porque hablar de la elección incondicional de Dios es una doctrina, hermano, fundamental de nosotros como Iglesia de Cristo. Es una doctrina fundamental que tomó mucha más forma y definición en la Iglesia de la Reforma. Es una doctrina fundamental que tiene que ver también con otra doctrina que es la soberanía de Dios, un atributo del carácter de Dios. Y esta doctrina nos tiene que hacer llevar a una perspectiva diferente acerca de lo que es la alabanza. Nuestra salvación es un acto soberano de Dios, es decir, depende solo de Él. Y como es un acto soberano de Él y nosotros somos privilegiados de su soberanía al haber sido escogidos, entonces tiene que haber una respuesta. Y esa respuesta tiene que ser algo parecido al rostro de esta mujer. Una respuesta de gozo y alegría, en términos bíblicos, una respuesta de alabanza. De tal manera, hermano, que la alabanza no sea nada más un acto dominical, que la alabanza no sea nada más los cantos que podemos hacer en un culto cada semana,
sino que la alabanza sea una claridad constante de gratitud en nuestras vidas. Hoy espero, hermano, conforme avanzamos en el mensaje, que podamos entender que no alabamos a Dios solo por lo que hace, sino alabamos a Dios por lo que Él es: soberano, santo y lleno de misericordia para escogernos. No estamos aquí reunidos para pedirle a Dios que haga algo. No estamos aquí reunidos para pedirle a Dios que responda a algo. No estamos trayendo estas ofrendas para que el Señor se sienta de alguna manera obligado a hacer algún favor. No. Es todo lo contrario. Debe de ser el resultado de que hemos entendido lo que Él ya hizo por nosotros. Ahora, ¿y dónde comienza lo que Él hizo? ¿Dónde comienza? Ese es el tema de hoy, hermano. Porque aunque ya sabemos que culmina de manera gloriosa en la cruz del Calvario, ¿dónde comienza todo? Todo comienza con una elección soberana de Dios, un escogimiento de Dios. Y en ese escogimiento el Señor nos va a dotar, nos va a capacitar. En esa elección, hermano, el Señor nos va a dar identidad. Y en esa identidad el Señor nos va a acompañar, nos va a impulsar a través de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, bueno, vamos a entrarle, hermano. Quiero que hoy aprendamos cómo la elección soberana de Dios nos debe de conducir a una vida de alabanza. ¿Y cómo se va a manifestar esa vida de alabanza? A través de la santidad. A través de la santidad, a través de la consagración. Y esa santidad se va a manifestar de manera muy práctica a través de todas las expresiones de humildad, de obediencia y de gratitud, como la que hoy estamos haciendo en este día. Bueno, hablemos entonces de 3 palabras que quiero que hoy te aprendas: elección, predestinación y adopción. 3 palabras, hermano, que están ahí en el pasaje. Según nos escogió o nos eligió, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Versículo 5, nos predestinó para adopción como hijos para sí. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Ok, entonces, primera cosa, la elección de Dios es un acto soberano y eterno. Cuando hablo de soberanía, estoy diciendo que Dios hace lo que Él quiere, ¿ok? Cuando hablo de soberanía, estoy diciendo que Dios es libre. No hay nadie que lo obligue, ni lo coaccione, ni lo limite. Si decimos que Dios es soberano, quiere decir que Él es y en Él existe la máxima expresión única y perfecta de libertad. Todos los demás no somos soberanos, hermano. No existe ningún hombre que sea soberano, porque todos estamos influenciados por intereses, estamos influenciados por miedos, por temores, estamos influenciados por personas a nuestro alrededor que de una manera positiva o negativa mueven las decisiones que nosotros tomamos. Pero ¿quién obliga a Dios? ¿Quién influye en Dios? ¿Acaso crees tú que con una ofrenda de flores, de despensa y de dinero vamos a obligar a Dios a que cambie sus designios? No. Por eso hablamos de una elección soberana. Eso significa, según Pablo en el pasaje, según nos escogió en Él, desde antes de la fundación de los tiempos o del mundo. Eso significa que no tiene origen en nosotros. La elección de nosotros no tiene origen en nosotros, sino tiene origen en Él, en su gracia. Tiene origen en su plan, un plan eterno. Él nos eligió entonces antes de que nosotros existiéramos. ¿Entiende eso?
Él nos escogió antes de que nosotros existiéramos. Y alguien dirá, ¿cómo es eso posible? Bueno, solo es posible en Dios. Nos eligió en Él, es decir, en Él mismo. Cuando éramos solo un plan, un propósito, un diseño de Dios. ¿Cómo ocurre eso? No me pidas una explicación. Algunos han tratado y se han inventado, como muchos filósofos griegos y tristemente algunos cristianos que han tomado más las tesis de algunos filósofos, y algunos se han inventado cosas como que Dios tenía un almacén de espíritus. Y Dios se inventó como un almacén de espíritus ahí. Y ahí tenía a todos los espíritus. Pero dice la palabra que estábamos en Él. No habíamos sido creados todavía. Entonces no había creación todavía. En Él. Y estando en Él, dice la Biblia, en Él antes de la fundación del mundo. En otra parte dice antes de la fundación de los siglos, es decir, del tiempo. Dios en Él mismo, en su eternidad, en esa Trinidad perfecta de unidad, en algún momento ocurrió esto. Nos escogió. Ahora, lo interesante, hermano, es que nos escogió aún antes de existir. Eso significa que todavía no merecíamos nada. Pero Él nos escogió para manifestar su gloria. Ahora, expliquemos un poquito más. Ya lo dijimos, la Biblia dice que esto ocurrió antes de la creación. Pero antes de la creación, como Dios también, además de ser soberano, Él es omnisciente y Él es presciente o presciente. ¿Cuál sería la expresión correcta? Presciencia, ok, lo voy a decir en términos llanos. Él no solamente es omnisciente, sino que Él conoce todas las cosas antes de que ocurran. ¿Ok? Ok, pero si Dios es soberano, Él es libre para hacer como Él quiera. Si Dios es omnisciente, es decir, Él conoce todas las cosas, y además es presciente, es decir, antes de que las cosas ocurran, Él ya las conoce, que eso es un misterio tremendo. Y además nos conocía, porque la presciencia también nos habla de que Él nos conocía a todos y cada uno de nosotros antes de todos los tiempos. Eso significa que Él ya sabía las debilidades, las carencias, los pecados. En otras palabras, la clase de calaña que nosotros seríamos. Y a pesar de eso, a pesar de que Él ya conocía nuestra condición futura, decidió escogernos. Decidió escogernos, hermano. Pero una vez más, yo quiero que notes que dice que nos escogió en Él. ¿Qué significa esto? Aunque esto es un misterio, pero lo que está diciendo es que Él nos escogió cuando ya nos conocía, a pesar de que sabía que nosotros seríamos frágiles, débiles y pecadores, pero lo hizo en Cristo. Es decir, Cristo siempre fue el intermedio. Hermano, esto es algo maravilloso que nos debería hacer explotar la mente, porque Cristo no solamente es el mediador delante de Dios después de la cruz. Cristo ha sido el mediador delante de Dios, del Padre, antes de la cruz. Pero ahora sorpréndete, porque Cristo ha sido el Verbo, ha sido el mediador aún desde antes de la fundación de todas las cosas. En Cristo nos escogió. Así que entonces, hermano, Dios es como el artista. Toma materiales ordinarios, materiales desechados, y se dispone con ellos transformarlos en obras maestras. Pero quiero que notes que no elige todo, elige lo que Él quiere. No, así como este artista brasileño se paseó por varios días o semanas en este basurero, no se llevó todo el basurero. Se llevó solo lo que Él quiso. Se llevó solo lo que Él, de manera arbitraria, escogió.
una lata acá, una botella de plástico rota por acá, un pedazo de fierro oxidado por allá. ¿Y qué va a ocurrir con todo lo demás que no escogió este artista brasileño? Pues va a terminar, o a lo mejor ya terminó mucho de esa basura, porque estamos hablando de 2010, ya terminó en el incinerador. ¿Estás aquí? Nosotros ya fuimos liberados del incinerador, hermano. Y estamos ahora siendo limpiados, moldeados, organizados por el Espíritu Santo, aunque la gran diferencia con la basura que escogió este artista brasileño y nosotros es que la basura que escogió él no protesta, no refunfuña, no reclama, no incita, ¿verdad? Nosotros somos basura escogida, pero que está siendo limpiada, renovada, transformada. Aunque a veces nos resistimos y damos codazos al de al lado, ¿verdad? Pero hermano, es maravilloso saber que el artista divino, de entre toda la basura, desde antes de la fundación de los tiempos, por su gracia nos escogió. ¿Y sabes qué dice más adelante? Gratuitamente. Gratuitamente. ¿Qué significa esa expresión? Que no tuvimos que pagar nada. ¿Estás aquí, hermano? Yo quiero que tu mente se impregne, se sature de este entendimiento, hermano, para que vivas con paz, con gozo, pero con seguridad, pero también con mucha gratitud y con un gran sentido de responsabilidad. Hermano, Dios nos eligió no por lo que éramos, sino por lo que su gracia maravillosa sencillamente decidió. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Jacob. Si tú has leído Romanos capítulo 9, en el versículo 11, capítulo 9, versículo 11 al 13, el apóstol Pablo habla acerca de esta verdad de la soberanía de Dios y de la elección incondicional de Dios. Porque cuando aún, estoy leyendo el versículo 11 para los que están abriendo sus Biblias, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su ¿qué? A su elección, conforme a su elección permaneciera. Hermano, es un pasaje muy poderoso, muy importante. Jacob, está hablando de Jacob y de Esaú, no habían hecho nada, ni bueno ni malo. Es decir, no había nada bueno por lo cual el Señor dijera: oh, merece, Jacob merece porque ha sido muy bueno, merece. No, pero tampoco habían hecho nada malo. Sencillamente Dios, en su soberanía, en su omnisciencia, decidió, porque Él es libre para decidir. Y en esa soberanía, conforme a su elección, permaneciera ¿qué cosa? Su propósito. Porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y para Dios tiene que permanecer su propósito. Así que conforme a su propósito, hizo una elección. A mí me llama la atención cuando voy al mercado con mi esposa y vamos a comprar oro verde, aguacate. Me he convertido en perseguidor de precios de aguacate, hermano, porque no, es increíble, hermano. Un día está por las nubes y otro día, bueno, ahí estamos cazando, pero de repente le dice a mi esposa: a ver, deme tanto de aguacate, pero deme 5 para ahorita y deme 10 para la semana. Y yo me quedo así. ¿Cómo es eso? Es que depende del propósito. Para hoy son los, ya aprendí yo, para hoy son los aguacates más suavecitos, más aguaditos, ¿verdad? Porque se deben de comer rápido. O quizá para hacer el guacamole hoy. Pero los demás son para guardarlos un tiempecito porque se van a usar para otra cosa después. Entonces depende del propósito, uno escoge. Si uno entiende eso, entonces ya entendemos que Dios también es libre para escoger así. Y entonces Él dice: déme los más aguaditos porque voy a hacer
un guacamole con ellos. Los voy a aplastar, los voy a machacar, porque tengo un propósito para ellos. Conforme a su elección, para que su elección permaneciera. Pero dice más el pasaje: no por las obras, una vez más lo afirma, no es ni lo bueno ni lo malo, no son las obras, sino por aquel que llama. Por aquel que llama. ¿Quién llama? Dios. Él es el que llama. Por eso se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, tal como está escrito. Y aquí hay un versículo que a muchos no les gusta y que se hacen así, hermano, como babositos cuando le echas sal. Pero está en la Biblia, A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y hay que entender el pasaje, porque no significa que Esaú lo aborreció en un sentido de que el Señor tiene odio. Está hablando en el sentido de que un aborrecimiento significa no lo escojo, no lo elijo. Es un aborrecimiento de desecho, no de odio. No metamos aquí una situación emocional propia de hombres. Ese amor tiene que ver, ni siquiera no significa que el Señor sintió maripositas en el estómago cuando vio a Jacob. No, lo que está diciendo es: lo amé. Es decir, decidí por él, decidí darle a él. Y yo sé que aquí muchas cabezas explotan. ¿Y por qué Dios? Porque Él es soberano. Él es soberano. Yo sé que hay muchos hermanos, y sobre todo hay un número muy grande de cristianos que luchan con esto. Les duele, no sé por qué. A mí me bendice, a mí me da una tranquilidad, me da un gozo maravilloso, hermano, saber que yo fui escogido y que no tuve que hacer nada absolutamente para que el Señor me amara. Este pasaje se conecta con Efesios capítulo 1 versículo 4. De alguna manera están conectados, porque Efesios 1:4 dice que la elección de Dios fue antes de la creación del mundo. De la misma manera, Jacob fue escogido antes siquiera que estuvieran en el vientre de su madre. Es decir, ni siquiera eran embriones. A ver, ¿cómo, Señor? No entiendo, ¿cómo es posible eso? Sí, Raquel estaba embarazada de Jacob y Esaú, pero el Señor conocía a Jacob y a Esaú mucho antes de que Raquel quedara embarazada. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, porque Él es presciente, conoce todas las cosas antes de que éstas sucedan y nos conoce a todos nosotros antes de que nosotros existiéramos. Entonces, hermano, la elección incondicional, por eso es condicional, por eso es incondicional, porque no depende, no es la respuesta de Dios a nuestras acciones o méritos, sino una manifestación de su amor eterno desde antes de los tiempos. Pablo, una vez más, en Romanos, en el capítulo 9, Romanos capítulo 9, versículo 16, lo va a volver a afirmar. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene, ¿qué cosa? Misericordia. Entonces, nuestra elección es una obra completamente divina, en la que no hay lugar para el orgullo humano. Quizá por eso a muchos les explota la cabeza cuando escuchan estos textos o leen estos pasajes, porque somos tan orgullosos que nos cuesta humillarnos y decir: de acuerdo, ni hice nada, ni puedo hacer nada. Porque el hombre por naturaleza es orgulloso. ¿Y sabes qué es el orgullo? El orgullo es cuando no somos capaces de aceptar, reconocer, nos da enojo, nos da ira, siquiera pensar que nosotros no podemos hacer algo por nosotros mismos, que nos dé valor a nosotros mismos. ¿Y qué es la humildad? Reconocer que necesitamos la ayuda o el favor de alguien más para ser lo que nosotros somos. Así que hay que ser humildes y entrarle a estos textos y decir: gracias, Señor, porque tú me elegiste a mí. Como dice la canción,
todo lo hiciste tú. Nada lo he hecho yo. Por lo tanto, gracias te doy, Señor. Tenemos años cantando esa canción, hermano. Y esa canción que tenemos años desde los 90 cantándola, no es otra cosa sino una expresión musical de la doctrina de la elección incondicional. Nada he hecho yo, todo lo hiciste tú. Por lo tanto, gracias te doy, Señor. Ahora, dice la palabra que Jacob fue elegido conforme al llamamiento, conforme al propósito. Significa eso que la elección soberana de Dios para nosotros no es un privilegio vacío. No es algo que Dios escogió así nada más, no. Lo hizo con un plan, lo hizo con un propósito. Seguramente así como el artista escogía materiales, pero ya iba pensando aquí en su cabeza, iba construyendo el rostro de esta mujer africana y ya iba construyendo. De la misma manera, el Señor no nos escogió sin tener un plan. Y ese plan y ese propósito, ¿sabes cuál es? Que vivamos en santidad. Por eso fuimos escogidos para buenas obras. Apréndete esto, subraya esto, escribe esto. No fuimos escogidos por obras, sino fuimos escogidos para hacer obras. Piensa una vez más en este gran artista divino que ha escogido un lienzo blanco. Y ahora ese lienzo que él escogió y que está en blanco, que ya limpió, ahora ese lienzo lo va a preparar. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan, los más veteranos, los que son de mi rodada, dirían los clásicos, se acuerdan de un artista que a mí me encantaba mirar, Bob Ross. El único pelirrojo que tenía chinos de negro africano. Este hombre, hermano, que a mí me encantaba verlo, que por cierto ya hay un documental muy interesante sobre cómo desapareció del radar. Bueno, el asunto, hermano, es que antes de empezar, si alguno de ustedes se recuerda de estos programas que pasaban en Canal 11, cuando él tenía el lienzo, antes de comenzar a pintar, y eso era algo muy particular de su técnica, la técnica de él era pintar sobre mojado, algo así. En inglés no recuerdo cómo es, pero se traducía como pintar sobre mojado. Y lo que él hacía era preparar el lienzo. Y lo preparaba poniendo un solvente. El óleo no siempre se pinta así, hermano. Hay quien ataca el lienzo directamente con el óleo, pero él no. Él convertía en óleo en algo más diluido. ¿Y cómo lo hacía? Mojando todo el lienzo y lo dejaba húmedo con un solvente para después pintar, y quizás era uno de los secretos por cuales él pintaba tan rápido. Preparaba el cuadro. Bueno, Dios nos escoge y nos prepara. Y nos prepara. Y esa preparación, hermanos, es esta vida que tenemos donde a veces hay pruebas, hay luchas, hay tropiezos. Esta vida donde a veces no entendemos el por qué ni el para qué. Pero Dios nos está preparando porque Él tiene un plan, hermano. Así que nunca te olvides, fuiste llamado para un plan divino. Y ese plan divino es un llamado a la santidad. Porque Dios quiere en tu vida, que es un lienzo sucio, pero que ahora ha sido limpiado por la sangre de Cristo. El Señor quiere poner el aceite de su Espíritu Santo para que tú seas un lienzo cuyo propósito es reflejar la gloria de Dios. Ese es el sentido del pasaje. Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Hermano, para un cristiano, para un verdadero cristiano, escucha lo que voy a decir, para un verdadero cristiano, verdaderamente escogido por Dios para vida eterna, la santidad no es una opción. La santidad es la evidencia de que hemos sido salvados. Y recuerda que la santidad no es una vida perfecta, sino la santidad es una vida en proceso. Sino es la evidencia del trabajo que Dios está haciendo a través de nosotros y de que nosotros estamos de acuerdo a través de nuestras obras
con esa transformación que Dios quiere hacer. Nuestra santidad es lo que glorifica a Dios, porque nuestra santidad es la mejor alabanza que podemos darle, de que realmente estamos agradecidos por haber sido seleccionados por su pura gracia. Ahora, ¿cómo se manifiesta la santidad? Todo el tiempo y de todas formas, con palabras, con acciones, incluso hasta nuestros pensamientos reflejan este llamado a la pureza, este llamado a ser instrumentos de amor a Dios. Porque en todo momento tenemos la oportunidad de proclamar su gloria. Todo momento, hermano, en todo instante, a veces hasta guardando silencio ante una situación especial o específica, puede ser incluso una expresión de santidad. Comprender que nuestra elección entonces no está basada en méritos, no está basada en obras, sino en su sola gracia, la cual se manifiesta a través de un estado de gratitud constante y de alabanza a través de nuestra santidad. Eso es la razón de nuestra adoración, para darle la gloria al Señor. Ok. Vic Muniz, este artista, ha asombrado al mundo con esta forma de hacer arte. Nosotros podemos asombrar al mundo cuando el mundo sepa que nosotros, esta clase de personas que éramos, ahora somos instrumentos que aman, que perdonan, que aman al prójimo, que tienen compasión, que son honestos, que son justos. ¿Podemos nosotros asombrar al mundo dando testimonio de este poder que el Señor nos ha dado? Yo creo que sí, hermano. El mundo debe asombrarse por los cristianos verdaderos que hemos sido escogidos, no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Así que, hermano, antes de pasar al segundo punto, la elección soberana de Dios no tiene que ser solamente un concepto teológico. La elección incondicional no tiene que ser solamente una doctrina de las doctrinas de la gracia. La elección soberana, la elección incondicional, desde la perspectiva del capítulo 1 de Efesios, tiene que ser un motivo para alabar al Señor con todo nuestro corazón. Fuimos escogidos desde eternidad. ¿Para qué? No para nuestra gloria. ¿Cuál gloria? No hay ninguna. Para la gloria de su gracia. ¿Cuál gracia? La gracia que nos escogió desde antes de la fundación de los tiempos. Pero la segunda palabra, ¿alguien se acuerda cuál es la segunda palabra? La primera fue elección, la segunda, predestinación. Sorpréndete. Hay quienes dicen que la predestinación no está en la Biblia. Yo te puedo dar por lo menos hoy 4 versículos que literalmente se menciona la palabra predestinación. Y una de esas palabras, hermano, o uno de esos pasajes es este: en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según, una vez más, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia. Según el buen propósito de su voluntad. La predestinación, hermano, es una palabra que yo tengo que decir que gracias al Señor, yo crecí con ella en todo mi caminar cristiano, prácticamente desde el primer año que yo conocí al Señor. Así que fue una palabra que era constante dentro del medio en el que el Señor me permitió crecer como cristiano, a tal punto que yo llegué a pensar que era una palabra que era muy propia del movimiento de Ministerio Selim, que era donde nosotros estábamos. Crecí muchos años con esa ilusión o con esa ingenuidad de pensar que la predestinación era una doctrina muy propia de Ministerio Selim. Después me di cuenta que no, y en vez de entristecerme me alegré mucho más, porque me di cuenta entonces que Dios es mucho más grande que una denominación, es mucho más grande que un ministerio, es mucho más grande que la historia misma.
Y me di cuenta que la predestinación es algo que no solamente usó Pablo en la Biblia, sino que hablaron de ella los padres de la iglesia, hablaron de ella los reformadores, hablaron de ella grandes predicadores, mucho antes de que el himno existiera. Y la predestinación, hermano, no es un concepto abstracto, parece un concepto raro, parece una palabra un poco pomposa, pero no debe de ser así. La predestinación es un concepto que nos muestra cómo el amor de Dios para nosotros, sus elegidos, los que Él seleccionó desde antes del principio de los tiempos. La predestinación es el acto de que aquello que el Señor escogió, ahora lo va a destinar. No nos escogió para hacer jarritos de Guadalajara, solo adornando la vitrina y rompernos. No nos escogió, hermano, para ser parte de esta generación de cristal. No nos escogió para ser cristianos chocolates. Hacía mucho que no escuchábamos eso. ¿Sabes qué hay cristianos chocolates? ¿Quiénes son los cristianos chocolates para los que no saben? Son aquellos, hermano, que al primer calor de la tribulación se derriten. No nos escogió para eso, nos escogió para un propósito. Por eso nos quiere hacer fuertes, por eso nos quiere hacer capacitados, hermano. Desde antes de la creación del mundo, dice la palabra, el Señor nos predestinó para un propósito glorioso, maravilloso. Este acto, hermano, esta predestinación, desde antes de la fundación del mundo, una vez más, basada en su selección, responde a que el Señor quiere y busca que tú seas luz del mundo y tú seas sal de la tierra. La predestinación, hermano, garantiza que la gloria de Dios o la gloria para Dios se va a afirmar. Porque cada vez que nosotros predicamos y alguien se convierte, cada vez que nosotros cantamos y sentimos que se afirma nuestra vida en el Señor, cada vez que nosotros oramos por un enfermo y el enfermo se sana, o cada vez que nosotros enseñamos la doctrina y vemos que la gente se va afirmando en la fe, la predestinación nos hace saber, pero no creas que todo eso es porque tú eres capaz. Tú ya venías con un plan, tú ya venías con un bagaje, el Señor ya tenía planeado una serie de habilidades, una serie de dones, incluso una serie de contrariedades, para que todo eso en un momento dado sirviera para un plan mayor a tu propia vida. Así que cada vez que alguien se convierte y decimos, el Señor se convirtió porque soy muy bueno para predicar el evangelio, te dice, no, la predestinación dice que tú perteneces a un plan donde el que alguien se convierta no es porque tú seas bueno para predicar, sino porque el Señor te predestinó con dones, con habilidades, para que tú puedas hablarle a otros y por su Espíritu Santo estos respondan. Así que la predestinación, una vez más, dice, tú que ya fuiste seleccionado, has sido capacitado. También creo que muchos que hemos sido, más bien todos hemos sido predestinados. También creo que todos venimos con una predestinación, pero también muchas veces esa predestinación no fluye todo lo que debería a causa de nuestras malas decisiones, a causa de nuestra negligencia, a causa de nuestra apatía. Y entonces la predestinación que Dios, el propósito de Dios, no se cumple en ti, pero se cumple en su plan mayor. Hermano, Elías fue el elegido y predestinado. De Jeremías se dice que fue predestinado para ser profeta aún antes de que naciera. Igual Elías, hermano. Y cuando Elías dijo, no, ya no puedo, ya no quiero, ya estoy deprimido, ya no sirve para nada. ¿Qué vas a hacer tú, Dios, sin mí, que soy tu gran profeta? El Señor le dijo, mira, yo tengo un propósito para ti, pero el momento en que tú no quieras, mi propósito no se va a dejar de cumplir, porque mi propósito es mayor. Así que estás predestinado para ser profeta y cumplas mi propósito, pero en el momento en que te agüites, te deprimas, te condenes, aceptes mentiras, tú tomas tu decisión, pero mi propósito no se cumple porque tengo 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal y que también han sido elegidos y que también han sido predestinados para cumplir
el propósito mayor, que es que el nombre del Señor sea predicado y glorificado. Así que, hermano, levántate, deje de agüitarse, levántese, deje de estar deprimido, levántese, deje de creer que sigue siendo la misma corcholata que eras antes de venir al Señor. Bueno, sí, todavía somos corcholatas, pero ya limpiadas por la sangre de Cristo. La predestinación, entonces, hermano, es la expresión profunda del amor soberano de Dios hacia nosotros para cumplir su propósito. Efesios 2, 8, 9, que es un pasaje que deberíamos de tener todos subrayados en nuestra Biblia, dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte o se gloríe. Una vez más, el propósito final de la predestinación en nuestras vidas es reflejar la santidad y la gloria de Dios. Hermano, Dios no te predestinó nada más para ser salvado. Dios te predestinó para que seas santo y le sirvas. Por eso va a concluir el apóstol Pablo en el versículo 6 diciendo: para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado. La predestinación, entonces, no es nada más que el Señor nos destinó para esta existencia humana, o no nada más nos destinó para que un día viniéramos a Cristo y seamos salvos, sino que nos destinó para que nuestras acciones y nuestras palabras sean el reflejo de la grandeza de quién es Él. ¿Estás aquí, hermano? Representamos al Señor. La predestinación, entonces, una vez más, no lo veas como un tema doctrinal interesante. La predestinación es la tuya. Que no sea un tema ahí de doctrina. ¿Sabes qué? Yo creo que la teología la necesitamos, y como dice R.C. Sproul, todos somos teólogos, porque todos tenemos teología, lo entendamos o no, lo creamos o no. Pero ¿sabes qué? Tengo un problema con la teología, cuando se queda solamente como el concepto doctrinal. Hagámoslo nuestro. Y hagamos nuestra la doctrina de la predestinación y digamos: gracias, Señor, porque la predestinación me recuerda que fui escogido desde antes de los tiempos para un plan, para un propósito que no tiene nada que ver con el orgullo humano. Si fui elegido, ha sido para reflejarte a ti, Señor Jesús. Perdóname hoy porque no lo he sido. Perdóname porque no lo he hecho. Perdóname porque se me ha olvidado, y con mi boca, con mis actos, con mis decisiones, no te estoy glorificando a ti. Se me olvida que he sido predestinado, que no soy una casualidad. Se me olvida que no soy un desecho. Desechado fui, pero ahora escogido para un destino o un propósito santo. Vivamos asombrados, vivamos agradecidos ante la elección incondicional, pero vivamos asombrados ante la predestinación de Dios para ser llamados santos delante de Él. Finalmente, tercera palabra, ¿cuál fue? Adoptados. Y ya no hay tiempo, hermano, porque ya me quedan 10 minutos, pero fuimos predestinados para ser adoptados como hijos suyos, una vez más, por medio de Jesucristo. ¿Te das cuenta cómo la elección, la predestinación y la adopción siempre es en Jesús? Nada es sin Jesús, todo es con Jesús. Separados de Jesús, nada podemos hacer. Predicamos a Jesús, hermano. Y es en Jesús que hemos sido adoptados. Una vez más, la adopción, hermano, es un acto de amor maravilloso, porque ¿sabes qué es la adopción? La adopción es tomar algo que no es mío, que no tiene nada que ver conmigo, que no tiene nada que ver ni con mi sangre, ni con mis genes, a veces ni siquiera con mi apariencia física en la mayoría de los casos, pero lo hago mío, lo amo como mío, lo defiendo como mío, lo atesoro como mío, lo proyecto como mío. Y como ahora es mío, nadie me lo va a quitar. ¿Sabes que esta es una de las cosas, una de las razones más poderosas que hay en la Biblia para entender que no se pierde la salvación? Porque aquellos que también tienen problemas con que Dios nos haya elegido libremente,
también tienen problemas con entender que la salvación, una vez que Dios nos ha elegido y nos ha predestinado, nunca nos vamos a perder. ¿Sabes por qué? Porque nos ha elegido y nos ha predestinado para ser sus hijos. Y si somos sus hijos, ¿qué padre hay que abandone a sus hijos, los deseche? Solo un corazón perverso, malvado. Y mi Dios no es ni perverso ni malvado. Hermano, mi Dios no es como la lechuza que habla Isaías, o la avestruz, dice otras versiones, que ponen el huevo y después lo abandonan. Mi Señor no es un chacal que tiene hijos y una vez que los tiene los abandona, que crezcan si es que lo logra. No es como una tortuga marina que pone los huevos y hasta derrama lágrimas y después se larga al mar la tortuga y las abandona para que se las coman los cangrejos. Y una vez que eclosionan los huevos se las comen las gaviotas. Y una vez que llegan al mar se los tragan los peces más grandes. Mi Señor es un padre que al que toma por hijo no lo abandona nunca. Cuando el Señor inspiró al salmista para que escribiera: aunque padre y madre te dejaren, el Señor nunca te abandonará, era un eco en el Antiguo Testamento que nos estaba diciendo: el Señor te va a elegir, te va a predestinar y te va a adoptar para que seas su hijo. Y aunque los hombres abandonan, desechan, descuidan, muchos padres piensan que nada más con dar mensualmente, ¿cómo le llaman? Una pensión alimenticia. Piensan que con eso ya son padres pobres, ignorantes, ridículos. Eso no es paternidad. Esto es cumplir con una responsabilidad y una obligación. Mira lo que le dijo Dios a Agar. Dios le dijo, mira, y fíjate que fue Dios. Ahí no, ojalá no me vayas a preguntar después de esto. Bueno, si quieres sí, pero nos tomamos un cafecito y lo platicamos. Pero Dios le dice a Agar, Abraham, desecha a Agar porque no va a heredar el hijo de la promesa con el hijo de la esclava. Pero cuando está fuera Agar llorando porque no tenía comida, abandona a su hijo Agar a unos metros y el niño está llorando y Dios le dice a la mujer: hey, yo sostendré a ese hijo. Yo lo sostendré. En otras palabras, Abraham es humano, comete errores, fracasa. Pero yo cuando digo que voy a sostener a alguien, nunca lo voy a abandonar. Así que, hermano amado, si dice la palabra que en Cristo fuimos elegidos, que en Cristo fuimos predestinados y ahora gratuitamente en Cristo fuimos adoptados, significa que llueva, truene o relampaguee, hasta el final de los tiempos seremos sus hijos. Antes de ser adoptados, hermano, nuestra condición era desesperada. Porque ciertamente la adopción sí tuvo un momento de inflexión, hermano. Porque si ciertamente la elección fue antes de los tiempos y la predestinación fue antes de los tiempos, la adopción tuvo un momento de inflexión. A quien el Señor eligió y a quien el Señor predestinó, tenía que llegar un momento en que se firmara el documento de que eran elegidos y predestinados para ser hijos. ¿Cuándo ocurre eso? En términos espirituales, en la cruz del Calvario. Ahí se firmó que a los que eligió el Señor, a los que predestinó en Cristo Jesús y gratuitamente, ahora son hijos de Dios espiritualmente. Pero en términos prácticos, personales, en el día en que se te reveló Jesús, en el día en que se te reveló que Él es Dios, que Él es Señor, que Él perdona pecados, que Él resucitó de entre los muertos, en ese momento se te reveló que Él es no solo tu Dios y tu Señor, sino tu Padre. Yo he escuchado testimonio de gente que ha adoptado. Y la adopción no es un proceso de un día para otro. Es un proceso doloroso. Porque los que quieren ser padres y quieren adoptar, tienen visitas con niños, tienen pláticas con niños, van a lugares donde hay niños
incluso van con sueños y con ideas de qué clase de niños. Casi la mayoría de los que van a adoptar quieren bebés, quieren niños chiquitos. Los grandes, entre más van creciendo, son menos elegibles. Y una vez que están teniendo esos encuentros con los niños, pues a veces no hacen clic, a veces los niños son simpáticos, pero hay algo como que no los convence. Y entonces hay un momento como que tiene que haber un clic, así como una conexión. Una conexión que a veces entienden y a veces no entienden. Dicen, no entiendo por qué, no sé ni por qué. Pero tengo que adoptar a este niño. Eso quizá nosotros no lo entendemos, hermano. Quienes han adoptado saben de qué estoy hablando. Y el niño también, hermano, pasa por un proceso muy doloroso. Porque los niños se ilusionan, tienen encuentros con unos hombres, mujeres, familias, y a lo mejor los niños piensan, ahora sí me voy, pero no, viene la noche y hay desilusión, nunca más vuelven a ver a esas personas. También es un proceso doloroso. Pero cuando viene ese clic, entonces hay un compromiso que primero nace en el corazón y después se firma en un papel. Y aquel que sabe el reto profundo de la adopción y realmente tiene un compromiso profundo de lo que significa, sabe que esos que adoptó serán suyos hasta el final. Yo sé que en la práctica humana, en términos humanos, de repente también hay casos donde los papás, ya cuando se ven en la realidad de que son niños complicados, niños difíciles, niños que a lo mejor traen un pasado difícil, a veces dicen, no, mejor demos marcha atrás. Pero eso es porque somos humanos, fallidos. Pero Dios no. Al que Dios toma por hijo, aunque seamos difíciles, aunque seamos complicados, ¿y quién no? Aunque tengamos un pasado tortuoso, el Señor no nos abandonará. Cuando el Señor dijo que gratuitamente significa que no tenías que hacer nada. ¿Te imaginas unos padres que digan, bueno, vamos a adoptar, pero vamos a adoptar al niño que veamos que se come puros vegetales porque nosotros somos veganos? No queremos un niño carnívoro, vegano. O vamos a elegir al niño que todo el tiempo que estemos platicando con él se quede sentado y nos diga así a todo. Sí, 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 Señor, todo lo que usted diga. Es decir, son personas que quieren ser padres de un niño que los complazca para adoptarlo. Pero Dios no. Él nos eligió cuando no habíamos hecho nada bueno ni malo. Él nos predestinó por su pura gracia para un propósito mayor. Y Él nos hizo sus hijos gratuitamente, con toda la vida complicada que nosotros traíamos. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso de la adopción? Que no es como un aguacate que te platicaba hace rato. No es como una lata tirada en la basura, como las obras de arte de este artista brasileño. El artista brasileño trae las latas y las pone ahí en una obra de arte. Con todo es algo maravilloso. El que compra aguacates, compra el aguacate y hace un guacamole delicioso añadiendo otros ingredientes. Y eso también es maravilloso. Pero no se compara con lo que Dios hace. Porque ¿sabes qué hace Dios? Nos trae a su familia. Nos trae a su familia. Por eso dice la palabra que Dios no se avergüenza de llamarnos hijos e hijas. Y Pablo en Romanos todavía es más contundente cuando dice: ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu de adopción como hijos, por lo cual ahora pueden clamar: Abba, Padre. Abba, Padre. Hermano, si para un padre que ha tenido hijos
de manera biológica. Y es una bendición y el corazón de uno se llena de alegría cuando el niño de 2 años le dice papá. Ay, dijo papá, mamá, ay, dijo mamá. No sabes el corazón de una familia que adopta a un niño. Que el proceso es más complicado. El proceso de identidad no es natural como cuando un niño recién nacido. Es un niño que ha sido sacado de un lugar y ha sido traído a otro, donde no nació, con padres con los que no convivió. Y el proceso que pasa puede durar años para que el niño le nazca profundamente y le pueda decir a su papá o a su padre adoptivo, le pueda decir papá. A su mamá adoptiva le puede decir mamá. Y te aseguro que ese es un triunfo cuando los que han adoptado o los que se han casado con mujeres que tienen niños, porque es el mismo proceso. Aquellos que se han casado con mujeres que ya venían con niños tienen que entender que no nada más obtuviste una esposa, adoptaste hijos cuando te casaste con esa mujer, adoptaste hijos y el proceso tiene que ser el mismo. Pero cuando ocurre y dice papá, mamá, hermano, no es nada más las primeras palabras del bebé, es un triunfo de relación, es un triunfo de identidad. Por eso, hermano, los judíos no entienden a los cristianos. Porque los judíos, aunque se les predicó desde el Antiguo Testamento y aunque Cristo se los dijo cuando habitó entre nosotros, no lo entienden. Por eso los judíos hasta el día de hoy le llaman Hashem, Adonai, Elohim, pero no le pueden decir Padre. Por eso, hermano, cuando yo veo a los cristianos que se hacen mesiánicos y piensan que decirle Elohim, Adonai, Elohenum, y piensan que esas palabras se han olvidado de esta verdad maravillosa. El Señor no te escogió ni te predestinó para que Él sea solamente tu Señor. No te escogió para que reconozcas solamente cuán grande es Él, cuán poderoso como creador de todas las cosas. No te escogió para que te admires de cuán glorioso es su nombre en medio de todo. Te escogió para que seas su hijo y te sientas con la libertad de entrar confiadamente a su recámara y poder decirle Abba, Padre. Juan, el apóstol Juan, hermano, empieza su evangelio con esta gran verdad, como que él dice, tengo que decirles ya, que sepan todos que el Verbo se hizo carne, que habitó entre nosotros, para que todo aquel que lo reciba, todo aquel que cree en su nombre, sepa que ha recibido el derecho inaludible de ser hijo de Dios. Si estás en Cristo, si has venido a Cristo, si has reconocido a Cristo, tienes el derecho, porque el Espíritu Santo te lo ha revelado, tienes el derecho de ser hijo de Dios. Entonces, hermano, ser hijos de Dios en esta adopción divina no es un derecho que te hayas ganado, es un derecho que ganó Cristo para ti. No es un regalo que tú hayas merecido, es un regalo que Jesucristo vino a sellar con su sangre como el cumplimiento de aquella elección que hizo en los tiempos eternos, o más bien antes de los tiempos, que debe despertar en nosotros la elección, la predestinación y la adopción. ¿Solo cantos dominicales? ¿Solo el error de pensar que la alabanza es cuando cantamos cada domingo? ¿El error de pensar que las alabanzas es cuando ponemos una canción en nuestro teléfono celular y que esa es la alabanza? ¿O debería de producir en nosotros el entendimiento de que no podemos limitarnos a palabras? No podemos limitarnos a canciones ocasionales, no podemos limitarnos a cultos dominicales, sino que esta elección, esta predestinación, esta adopción se puede manifestar, se debe manifestar en un estilo de vida que urge que los cristianos tengamos.
sin misticismos baratos, sin religiosismo que esclaviza, sino de una manera libre para vivir esta vida humana, pero sin perder de vista que podemos reflejar de manera natural y humilde nuestra identidad como hijos de Dios. Esta comprensión de que somos una familia celestial debería de impregnar nuestras acciones, nuestras actitudes. Para decir, congregándote, leyendo tu Biblia, orando, todos los medios de gracia que nos hemos desgañitado explicando muchas veces. Los medios de gracia es la vida práctica, perdonando, teniendo misericordia, entendiendo, como dice Pablo, teniendo a tu hermano como alguien más necesitado que tú mismo, viviendo la vida del reino que Jesucristo nos explica en las parábolas que dictan los evangelios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, cautivándonos con su muerte y resurrección y no permitiendo que la rutina, que el trabajo, que la familia nos nuble el impacto de lo que Cristo hizo. La vida práctica está ahí en la Biblia. Por eso, aunque parezca disco rayado, lee tu Biblia. Cuidando nuestra manera de hablar, de pensar. Que cada palabra, que cada pensamiento sea un testimonio vivo de qué, de lo que somos, elegidos, predestinados, hijos de Dios. La adopción divina, hermano, voy terminando ya, no debe ser un acto legal. Sí, ya el Señor me hizo hijo. El Señor quiere que seamos hijos y como hijos tengamos intimidad. Que tengamos intimidad con Él. A través de todo lo que ya acabamos de mencionar. Somos hijos de un rey. Eso es algo más. No nada más somos cualquier hijo. Somos hijos de un rey. Por lo tanto, herederos de un mensaje, herederos de una vida, herederos de un tesoro. Y ese tesoro, hermano, el mundo está esperando que nosotros lo reflejemos. Ok, cerremos. Quiero decir unas últimas palabras. Que quizá nos hagan proyectarnos hacia una manera práctica. Quedó establecido que el Señor nos eligió no porque fuéramos perfectos o lo mereciéramos, sino porque Él nos amó primero. Queda establecido que Él nos predestinó conforme a un plan increíble y maravilloso para que seamos su familia, sus hijos. Ok. Nos escogió, nos predestinó y nos adoptó. Eso significa que ya no somos extraños para Él, somos bien conocidos. Esto significa que ya no somos insignificantes y sin valía. Ahora tenemos un gran valor en Cristo Jesús. Esto significa que nuestra identidad ocupa un lugar especial y tenemos una herencia eterna en el reino de los cielos. Así que estas tres verdades, hermano, que ya hablamos, elección, predestinación y adopción, que nos muestran cuánto nos ha amado el Señor, nos llaman a la acción. Dos cosas: gratitud y adoración o alabanza. Gratitud y alabanza en todas las áreas, en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, en tu simple convivencia con otros. Y yo sé qué bueno que el hermano lo dijo en voz alta. ¿Estamos viviendo realmente para Dios? Quiero dar una palabra final. No estás llamado a hacerlo perfecto todo el tiempo, porque entonces estaríamos viviendo una vida o un evangelio lleno de religión y de carga, y no se trata de eso. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de tener entendimiento y entonces pedirle a Dios que nos dé un corazón dispuesto a obedecerlo, no olvidando la gratitud. Y una manera es precisamente lo que vamos a hacer.
Una manera es compartiendo con otros, compartiendo con nuestros hermanos, compartiendo con nuestra iglesia, compartiendo con nuestros vecinos, compartiendo incluso hasta con nuestros enemigos, que es la parte más difícil del proceso. Compartiendo para que sea el testimonio vivo, activo y práctico de que sabemos quiénes somos y de que nada nos separará de la mano del Señor, hermano.